título: ¿y nosotros cómo iremos a terminar nuestra carrera? ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? De hecho, hasta sacaron una alabanza de este bonito pasaje, ¿se acuerda? He peleado la batalla, he ganado. Pero triste, lamentablemente, se cumple lo que Pablo dijo, que para cantar, uno, tenemos que cantar con el entendimiento, y dos, cantar en el Espíritu. Porque a veces hay gente que está cantando esa alabanza que ni cristiano es. Algunos están apartados de los caminos de Dios y están cantando esa alabanza. No, esa alabanza no es para cualquier pelón en esta tierra, hermano. Esa alabanza, Pablo dijo esas palabras porque sabía que su carrera ya se había terminado. ¿Qué le quiero dar a entender con esto, hermano? Mientras nosotros estamos en esta tierra, corremos peligro en tropezar y caer, pero poderoso es Dios que nos guarda en esta tierra de toda caída. Y que si hasta el día de hoy nos hemos mantenido, ha sido por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Cierto o no cierto, iglesia? Pero Pablo, él está reconociendo que su carrera ya se terminó. Ahora, su carrera no se ha terminado, hermano, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida sobre la faz de la tierra. O que levante la manita el que sepa cuándo se va a morir. ¿Verdad que nadie sabe? No, entonces no sabemos cuándo. ¿Cuándo nuestra carrera se va a terminar? ¿Cuándo? ¿Cuándo nuestra carrera se va a terminar? Cuando estemos en el último suspiro de nuestra vida. Así que deje de estar cantando que ha peleado la batalla y que ha ganado la carrera, porque usted y yo todavía no hemos ganado la carrera. ¿Cuándo vamos a ganar nuestra carrera? Cuando estemos en los últimos minutos de nuestra vida y sepamos que la carrera la terminamos con la frente en alto, siendo ejemplo en esta tierra y no poniendo en vergüenza el nombre de Cristo. Entonces diga usted: he peleado la batalla, he ganado la carrera y he guardado la fe. Pero la pregunta del millón es: ¿cómo iremos a terminar nuestra carrera? Yo sé que es una pregunta que tal vez usted nunca se la ha hecho, pero quiero, a través de esta palabra, quiero concientizarlo y hacerle entender que mientras estamos en esta tierra, corremos peligro de tropezar y caer. Ahora, quiero hacerle una pregunta, y no vaya a decir usted que no sabe, o como otros que dicen: solo Dios sabe, hermana. Nosotros somos dueños de nuestra propia voluntad, dice Pablo. No dueños de nuestra propia vida, porque la vida solamente Dios tiene el control. Pero sí dice Pablo que somos dueños de nuestra propia voluntad. ¿Qué significa eso? Significa que son dos personas que sabemos cómo estamos con Dios. Dios sabe cómo yo estoy con Él y yo sé cómo también estoy con Él. ¿Cierto o no cierto? Entonces, yo le quiero hacer una pregunta a usted, y es una pregunta del millón. La pregunta del millón es: ¿cómo está su vida? ¿Está mejor que antes? ¿Está mejor que cuando empezó? ¿Cómo está su vida? ¿Va para arriba o va para abajo? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo se considera? ¿Cómo se considera? ¿Usted cree que va para arriba o va para abajo? ¿Cómo se considera, hermano? 4:18 de Proverbios dice que nuestro caminar en el Evangelio tiene que ser como la luz del sol, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Significa que el caminar en el Evangelio no es para abajo, es para arriba. Y por eso es que sacaron una alabanza que dice: subiendo, subiendo. ¿Se acuerdan? Subiendo y no bajando, subiendo. Ahora le vuelvo a preguntar: ¿y usted va subiendo o va bajando? ¿Cómo va su vida en el Evangelio? ¿Va subiendo o va bajando? Porque yo le voy a presentar ejemplos en la Biblia, que hubo gente en la Biblia que en vez de crecer se echaron a perder, hermanos. Y nosotros, pastores, ¿vamos para arriba o vamos para abajo? Qué interesante, hermanos. Ok, le voy a presentar algunos ejemplos en la Biblia, pero quiero decirle algo antes de presentar los ejemplos. Deje de estar tomando pasajes de la Biblia para autojustificarse.
y para esconder su pecado detrás de versículos de la Biblia. Ejemplo, hay personas que dicen: ay, hermano, si David cometió adulterio siendo el rey conforme al corazón de Dios, ¿quién soy yo para que no meta las patas? Bueno, meta las patas, pero no vea los errores que cometieron los hombres. Vea la consecuencia que le trajo a los hombres el haber cometido todos esos errores. ¿Cuál fue la consecuencia que le trajo a David el haber cometido adulterio? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la consecuencia? Número uno, el niño que le nació se murió. Y alguien preguntó: ¿pero por qué el niño? Porque se tiene que cumplir lo que dice Éxodo 24, que la maldad de los padres Dios la castiga sobre los hijos desde la primera, segunda, tercera y aún cuarta generación de los que aborrecen a Dios. 3:18, 19 de Apocalipsis dice la Biblia: yo les he dado tiempo para que se arrepientan, pero ellos no quieren arrepentirse. A sus hijos heriré de muerte, dice Dios, para que las iglesias sepan que yo soy Dios. Es cierto, hay otro pasaje en la Biblia, en Deuteronomio, donde dice que Dios, ¿cómo es que dice el pasaje? Que el hijo no morirá por el padre, ni el padre morirá por el hijo. ¿Se acuerda? Pareciera que fueran textos que se contradicen, pero no se está contradiciendo la Biblia. ¿Por qué entonces aquí dice que la maldad del padre la castiga a Dios sobre los hijos, y de repente dice que el hijo no morirá por el padre? Está fácil entender ese pasaje. En Éxodo, cuando dice que la maldad de los padres Dios la castiga sobre los hijos, está hablando de niños que todavía no tienen raciocinio, niños que todavía no saben discernir entre lo bueno y lo malo. O sea que papá peca, el niño se muere automáticamente. ¿Por qué? Porque es un niño que él no sabe todavía discernir. Ahora, cuando dice Deuteronomio que el hijo no morirá por el padre, ni el padre por el hijo, ¿de qué hijos me está hablando? Ya me está hablando de hijos grandes, hijos que ya tienen raciocinio. Ejemplo, usted es una buena cristiana, pero si su mamá es una bruja, no tiene por qué Dios castigarla a usted, porque usted ya tiene raciocinio, usted ya escogió la bendición, usted ya se apartó de la maldición. Así que su trato con su mamá es muy su mamá y su vida es su vida. Pero hay que entender de qué tipo de niños se está hablando y de qué tipo de hijos habla la Biblia. Ok, aquí voy con esto. La Biblia dice en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 3 en adelante, que las cosas que le sucedieron a los antiguos, Dios las dejó escritas en la Biblia para amonestarnos a nosotros. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que Dios pudo haber permitido que los errores que cometieron los hombres en la Biblia no quedaran escritas aquí, pero sin embargo el texto me está diciendo que Dios permitió que quedaran escritas. ¿Pero para qué? Para amonestarnos a nosotros, a fin de que nosotros no hagamos como ellos lo hicieron. Ok, entonces le presento algunos ejemplos de cómo personas empezaron bien, pero se echaron a perder. Número 1, vaya conmigo a la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Bueno, 2:22 mejor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Rápido, hermano, porque el tiempo se va rapidísimo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Pero Elí era ¿qué? No, pero dígalo sin miedo, hermano. ¿Cómo era Elí? ¿Cómo era Elí? Viejo, diga conmigo, viejo. ¿Cómo era Elí? No se enoje cuando le digan viejo si ya está viejo. No se enoje si le dicen vieja cuando ya está vieja. Porque cuánta gente se enoja. Ay, ese pastor nos trató de viejos. ¿Y cómo quiere que le diga si ya está viejo? ¿Se acuerda que mismo David en el Salmos, David dijo, joven fui y él mismo reconoció que ya estaba viejo? Es que el problema no es que le digan viejo, el problema es con qué intención se lo están diciendo. Pero si ya somos mayores de edad, ¿por qué me voy a enojar que me digan viejo si ya estoy viejo? Ok, entonces le estoy explicando esto porque dice su Biblia: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían, como con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Déjelo ahí y concentrémonos un momento. ¿Quién era Elí? Sacerdote, ¿cierto? Sacerdote.
¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Dirigir al pueblo, ofrecer sacrificio. ¿Cómo tenían que ser los hijos del sacerdote? Rectos. ¿Cómo tenía que ser el sacerdote? Los sacerdotes, primeramente, para ser sacerdotes, tenían que cumplir los requisitos. Como número uno, venir de la tribu, de la descendencia, para poder ser sacerdote. Dos, los requisitos para un sacerdote tenían que ser santos, justos y perfectos. Tanto así que si subían con pecado al altar, ¿qué pasaba? Quedaban muertos. ¿Por qué? Porque en el altar había una caja que la Biblia le llamaba el arca de la alianza o el arca del pacto, en hebreo más conocida como el Shekinah, que Shekinah significa presencia de Dios, presencia divina. Entonces, cuando el sacerdote subía al altar con pecado, muerto, porque era un lugar sagrado, era un lugar santísimo. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de todo esto? Quiere decir que cuando Elí fue llamado al sacerdocio, cumplía los requisitos. Cumplía, porque si no, no lo hubiesen llamado al sacerdocio. Eso significa que sí cumplía los requisitos. Pero ¿qué me está diciendo el texto? Que de viejo se nos echó a perder. ¿A qué quiero llegar con este mensaje? Que todos vamos por el mismo camino, pastores. Todos vamos por ese mismo camino. ¿Cuál es el punto céntrico de este mensaje? Que no nos vayamos a echar a perder de viejos. Que no de viejos nos vayamos a echar a perder. ¿Por qué? Porque Elí sabía lo de sus hijos. Y según la Biblia, Levítico y Deuteronomio, dice la Biblia que cuando los hijos del sacerdote empezaban a fornicar, ¿cuál era el trabajo del sacerdote? Sacarlos afuera y allá los mataban a pedrada. En otras palabras, Elí entró en una etapa de alcahuetismo. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos presentes? Que mucho pastor, ministro, evangelista, al igual que Elí, está entrando en una etapa de alcahuetismo. De jóvenes reprendían el pecado, de jóvenes señalaban el pecado. Hoy de viejos dejan que el pecado suba arriba de los altares. Hace un tiempo atrás, un hombre de mucha edad, pero muy sabio, entendido, este hombre se me acercó y me dijo: pastor, lo felicito por la forma de predicar, pero ¿sabe qué? Me dijo este hombre: lo quiero ver predicando en 10 años adelante. Solo me dijo eso y se fue. Yo dije: ¿qué me habrá dado a entender este hombre? ¿Qué me habrá dado a entender este hombre? Y me fui a sentar donde está la consola, siguió el grupo y etcétera, etcétera. Yo pensando: ¿qué me habrá dado a entender este hombre? ¿Qué me habrá querido decir? Hasta que el Espíritu me hizo entender que lo que este hombre me estaba diciendo es que así como estoy predicando ahorita, que así siga predicando de aquí en 15, 10 o 20 años, hasta que la muerte venga por mí o hasta que Cristo venga por su pueblo. ¿Qué ha pasado en estos tiempos, iglesia? Que muchos hombres y mujeres, al igual que Elí, empezaron bien su carrera, pero de viejos se nos torcieron. Le voy a dar otro ejemplo más. Capítulo 11 del primer libro de Samuel, de Reyes, perdón. Reyes capítulo 11, primer libro de Reyes capítulo 11, el versículo 4. Vamos rápido, hermanos. Le dije que íbamos a hacer rápido y vamos a cumplir esa palabra. Primer libro de Reyes capítulo 11, versículo 4. Primer libro de Reyes capítulo 11, versículo 4. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el texto nuevamente? Y cuando Salomón era ya vamos con el segundo viejo, hermanos. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, ¿qué dice? Ya no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿De qué edad se nos echó a perder el sacerdote Elí? De viejo. ¿De qué edad se corrompió también Salomón? De viejo. Ya llevamos 2 ejemplos entonces, para que no nosotros de viejos nos echemos a perder. Hay un dicho en el mundo que dice: ¿de qué le sirve al hombre
haber nadado todo el mar si en la orilla se queda? O sea, ¿de qué sirve 10, 15, 20? Hermano, a Dios no le impresiona 40 años en el evangelio. A Dios no le impresiona 50 años en el evangelio. A Dios no le impresiona eso. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que haya estado 40 años firme, recto, constante y perseverante si a los 41 se nos tuerce? ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Ezequiel 3:20 dice la Biblia: si el justo se aparta de su justicia, las buenas obras que hizo no vienen a memoria. Eso significa que a Dios no le impresiona que tardemos 40 años en el evangelio. ¿Qué es lo que a Dios le impresiona? El que persevere hasta el fin, este será salvo. No se trata de 40 años, se trata hasta el fin, hasta la meta final. Hasta que un día usted diga: he peleado la batalla, he ganado la... Pero ¿cuándo? Hasta la meta final. ¿Cuántos hombres no fueron pastores? Hoy están viviendo con la mujer de su vecino, ¿cierto o no cierto? ¿Cuántos hombres fueron ministros de alabanza? Hoy están en una cantina. Porque a Dios no le impresiona el tiempo, le impresiona que lleguemos a la meta final. ¿Qué pasó con Salomón? De viejo se nos corrompió. Ahora déjeme que le explique algo. Por ahí se levantó una señora atarantada, dice que es profeta. Ahí anda el video en las redes sociales. Y esta señora atarantada se levantó profetizando, diciendo que pobre Salomón se murió y se fue al infierno, y que Dios se lo mostró en el infierno. Que el Señor reprenda al diablo y a todos sus demonios, hermano. La pregunta del millón es: ¿se salvó Salomón? Sí, Señor. Pastor, ¿y por qué lo dice usted? Porque Salomón no solamente escribió este libro de Reyes, y no solamente se habla aquí. Afortunadamente Salomón escribió Proverbios, y escribió Eclesiastés y Cantares. Todavía lo escribió Salomón. Y Salomón de viejo se nos perdió, sí. Pero ¿qué hizo Dios cuando ya Salomón estaba corrompido? Lo tuvo que castigar. ¿Dónde lo dice? Proverbios 3, 11 y 12. Dice Salomón, dice que así como el padre corrige a su hijo, así Dios también castiga a sus hijos. Él está reconociendo que Dios lo está castigando a él. Aunque por ahí hay un montón de ignorantes que dicen: no, hermano, Dios no castiga. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios no castiga? Deuteronomio 8:5 dice que Dios al hijo al que ama lo castiga. Proverbios 3, 11 y 12, Dios al hijo al que ama lo castiga. Hebreos capítulo 12 versículo 5, Dios al hijo al que ama lo azota. Apocalipsis 3:19, Dios al hijo al que ama lo corrige y lo reprende. ¿Quién dice que no? Lo que pasa es que a la gente solo le han presentado un Dios de amor, y hasta ahí excelente. Y aunque déjenme decirle, Dios no tiene amor, Dios es amor. Eso lo dice primera carta de Juan 4:8, que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Muy diferente. Pero ¿cuál es el problema de la gente? Que solo le han presentado al Dios de amor, y que Dios es amor. Excelente. Pero ¿y la otra cara de la moneda? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza perfecta? ¿Cierto o no cierto? ¿Quién es ese? El Dios de amor. Pero les presento también un Dios que es fuego consumidor. Que el mismo Dios que un día hizo a Adán y a Eva con amor y le dio soplo de vida, ese mismo Dios de amor le metió fuego a Sodoma y a Gomorra. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero ¿para qué viene el castigo? Para que la gente entienda que Dios al hijo al que ama lo castiga. Entonces Salomón, hermanos, en el 3:11 de Proverbios, él está reconociendo el castigo. Pero no solo eso, en el 9:4 de Eclesiastés, ahí Salomón hace un reconcilio con Dios en el 9:4, porque él mismo de su boca está diciendo: aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque más vale perro vivo que el león muerto. El hombre está reconociendo su pecado y se está apartando. ¿Por qué? Porque sabe lo que él había hecho. Entonces, ¿cuál es la clave? Que si nosotros de viejos nos estamos desviando, ¿cuál es la clave? Que nos volvamos igual que Salomón a los caminos de Dios. Pero no solo eso, iglesia amada, hay muchos ejemplos más. Ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7, ahora ya no es Salomón, ni tampoco es Elí, ahora es el pueblo de Israel.
Y si usted lee el segundo libro de Reyes 23:7, dice que Israel dentro de la casa de Jehová se había prostituido. Dentro de la casa de Dios, Israel se había prostituido. Y si usted lee toda la historia, ¿cuál es la prostitución que Israel estaba cometiendo? Que se había vuelto tras la idolatría. Idolatría para Dios es equivalente a prostitución. Por eso es que en Isaías 1:2, escucha esta palabra, hermano. Isaías 1:2, Isaías 1:18. Dejemos de estarle dando ese texto a los amigos. Ese texto de Isaías 1:18 no se lo dio Dios a la gente de afuera, se lo dio a su mismo pueblo de Israel que se había corrompido. ¿Y qué dice en el 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pero no se lo está diciendo a la gente de afuera. ¿Dónde lo dice? La historia empieza del 1:1, pero en el 1:2 dice Dios: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos de Dios, haciendo referencia de Israel. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el burro el pesebre de su señor. Pero ¿qué dice? Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Qué significa volverse atrás? Significa apostasía. Y eso es lo que dice Pablo, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos piensan que apostatar es echar suerte. No, hermano, no significa apostatar de que echemos una apuesta. Apostatar se deriva de la palabra apostasía, y la palabra apostasía significa apartarse del camino recto, significa desviarse del camino recto. Pero también apostasía significa volverse atrás. Por eso segunda de Pedro 2:20 al 21 dice Pedro: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino recto de Jesús, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Ahora, ¿qué es lo que le quiero dar a entender con esto? Que Israel se volvió y cayó en la apostasía. Eso mismo está pasando en este año 2024. Pastores, ministros de alabanza, cantantes, solistas y cuánta gente se ha vuelto atrás del verdadero camino y se ha desviado del camino recto, siguiendo un camino que la Biblia nunca lo ordena, sino siguiendo caminos de acuerdo a la creencia o a los pensamientos de la gente. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? El problema que tenemos es que mucha gente quieren que la Biblia se haga a las costumbres de esta tierra. Lo siento mucho, mis hermanos, no podemos doblegar la Biblia a las costumbres. Es todo lo contrario, sino que son las costumbres que se tienen que hacer a la Biblia. Por eso dice Jeremías 15:19: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que en vez de que el amigo se convierta al evangelio, los evangélicos se están convirtiendo a los amigos. ¿Cierto o no cierto, hermano? En vez de que los amigos se hagan al evangelio, los evangélicos se están haciendo a los amigos. Ya viene diciembre, mis hermanos. Si diciembre fuera una fiesta cristiana, ¿usted cree que los mundanos la celebrarían? No la celebrarían. ¿Por qué cree que los mundanos no vienen a la Santa Cena? ¿Por qué cree que los mundanos no vienen al culto? Porque lo que estamos haciendo es para Dios, porque el mundo no tiene nada que ver con el evangelio. Por eso dice Cristo en el evangelio de Juan: el mundo los aborrece a ustedes, porque ustedes, dice Cristo, no son del mundo, porque si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría a ustedes. Así de fácil. Si Navidad fuera una fiesta cristiana, el mundo no la celebraría. ¿Pero por qué la celebra el mundo? Porque no es de Dios. O a ver, deme un pasaje de la Biblia donde argumenta que Cristo nació para diciembre. Si los mismos católicos lo saben,
Hermano, hace unos años entrevistaron a un atarantado cura ahí en el canal, no sé cómo se llama ese canal de Guatemala. Lo entrevistaron y le dijeron: oiga, señor cura, ¿a poco Jesús nació para diciembre? El cura dijo: no, en ningún momento Jesús nunca nació para diciembre. Y le hacen la pregunta: y entonces, ¿por qué ustedes los católicos celebran el nacimiento de Jesús para diciembre? Y dijo: lo que pasa, dijo este cura, que esa era una fiesta dedicada al dios ilícito sol. O sea, era una fiesta dedicada al dios sol. Pero, dijo, la iglesia católica le quitó esa fiesta al mundo y la metió en el evangelio y la hizo cristiana para que le demos gloria a Dios. Pero el profeta Isaías dice que Dios no acepta caldo de marrano ni cosa inmunda dentro del altar, mis hermanos. Dejemos de estar trayendo cosas del mundo. Hermano, ¿cuál ha sido el problema? Que hoy todo lo hemos cristianizado. Todo se ha cristianizado. Bachata cristiana, reggaetón cristiano, perreo cristiano, el patrón cristiano. Hermanito pastor, dice el, mira hermano, hasta qué desgracia llega. Hace más de 100 años atrás, un hombre llamado Pia Yong de Corea del Norte, Pia Yong, se inventó los cohetillos, esos que le prende usted fuego y ¡pam!, explotan, esos cohetes. Los inventó Pia Yong. Pero ¿para qué los inventó Pia Yong? Según ellos los inventaron que cuando se tiraba un cohete, los demonios se espantan y salen corriendo los demonios. Hermano, aunque le aviente una metralleta o aunque lo agarre con una K-47, el diablo no le huye ni a las balas ni a los cohetes. ¿Sabe a qué le huye el diablo? A una persona que está llena del poder y de la autoridad del Espíritu Santo. Deje de estar metiendo el mundo a la iglesia, conviértase a Cristo, conviértanse ellos a ustedes y ustedes no se conviertan a ellos. Termino con este mensaje. La iglesia de Galacia cometió el mismo error, porque Pablo le escribe a la iglesia de Galacia en el capítulo 3, versículo 3 de la iglesia de Galacia. Y Pablo le dice: tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora ustedes están terminando en la carne. ¿Qué es lo que le está pasando a muchos ministros? Ministros que empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. Pastores que hace 10 años atrás no permitían que una hermana se cortara el pelo, no permitían pintura en la cara de una mujer. Eso era antes, hermano. Hoy la diaconisa hasta las uñas de las patas anda roja. Sí. Hoy la diaconisa, ahorita viene diciembre, allá van a estar los diáconos en el campo de fútbol, echando su cascarita, su campeonato navideño. ¿Qué no dice Santiago 4:4? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy han metido hasta payasos en las iglesias, hasta bailarinas en las iglesias, dancistas en las iglesias, y cuánta locura en las iglesias. Porque lo que hace falta, mis hermanos, es palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Los jóvenes ahorita no necesitan fútbol ni necesitan payaso. Los jóvenes necesitan palabra de Dios, hermano. Tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora ustedes van a terminar en la carne. Así terminó la iglesia de Galacia, y así muchos ministros están terminando. Yo he visto tantos hombres. Hoy, por cierto, hablábamos de uno, y que lo sigo apreciando porque no puedo guardarle rencor. Hermano, que yo lo reprenda duramente a usted, eso no quiere decir que yo lo odio a usted, porque tampoco puedo estar pelando los dientes en el altar. Porque este no es un lugar de monología. ¿Qué es monología? Donde viene una persona y hace reír a la gente. No, hermano, yo no soy un monólogo, soy un predicador de la palabra. No soy payaso para venir a hacer reír a usted. Si quiere que pelemos los dientes después del mensaje, carcajeamos, reímos y nos gozamos. Pero creo que Dios merece respeto, mis hermanos. ¿Y cuántos hombres que empezaron en sana doctrina? ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, Miqueas capítulo 2 versículo 8, dice Miqueas el profeta: el que ayer era mi pueblo, dice Dios, hoy se ha levantado como mi enemigo. ¡Qué palabra! El que ayer era mi pueblo, hoy
se ha levantado como mi enemigo. ¿Qué significa eso? Significa que muchos hombres que ayer defendieron la verdad, hoy están defendiendo pero el pecado dentro de la iglesia. Y son enemigos de esta verdad. Porque no me venga con el cuento diciendo que usted ama a Dios y aborrece su palabra, porque es un hipócrita. Porque si yo digo que amo a Dios, también debo de amar su palabra. ¿Por qué? Porque hay tantos libros que hablan de Dios. El catecismo, ese es un libro que habla de Dios, pero ese libro no es de Dios. El atalaya de los señores testigos, ese libro también habla de Dios, pero ese libro no es de Dios. El conflicto de los siglos de los señores sabáticos, ese libro también habla de Dios, pero ese libro no es de Dios. En cambio, este libro no habla de Dios. En este libro habla Dios, mis hermanos, porque es su misma palabra, es su misma voz, la palabra de Dios. Póngase de pie, iglesia amada. Les vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo iremos a terminar nuestra carrera? ¿Cómo vamos? ¿Vamos para arriba o vamos para abajo? Pero lo más importante es que la palabra nos viene a amonestar. Si usted quiere tomarla, tómela. Si quiere desecharla, deséchela. Pero 4:8 de Tesalonicenses dice Dios que el que desecha esto no desecha al predicador, sino desecha aquel que también nos da de su Santo Espíritu. Y Proverbio dice la Biblia que el que aborrece la palabra ama la muerte. Padre, muchas gracias. Tu palabra es fiel y verdadera, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Gracias por hablarnos, por amonestarnos, por hacernos entender la realidad de la vida. Gracias por amarnos y porque nos amas, nos has hablado de esta manera. Nos has amonestado, Padre bendito. Nos has hecho entender la realidad en la que vivimos en estos tiempos. Padre, si alguien reconoce que va de mal en peor, perdónalo. Especialmente si reconoce sus pecados, perdónalo. Así como dijo tu siervo Salomón, que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Y si alguien está reconociendo que está mal y que va mal, pero te pide perdón, Padre, perdónalo. Perdónalo. Bendiga, Dios mío, la vida de mi hermano Noé Carreto, su mamá, sus hermanas, su familia. Gracias porque fuimos parte de esta bendición, de esta preciosa actividad. Guarda al pastor, la pastora, los diáconos, el grupo, la junta directiva, diaconisas y toda esta iglesia. Bendígalos. Mis hermanos pastores, líderes, Padre bendito, danos más poder, danos más autoridad para mantenernos firmes y constantes delante de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y permítenos regocijarnos el tiempo que hace falta en este bendito culto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas a Cristo Jesús. Él se la merece. Muchas gracias por el tiempo, mis hermanos. Gracias por este tiempo. Si Dios lo permite, mañana le damos continuidad. El tiempo es con el siervo de Dios. Gloria al Señor. No nos quedemos callados, hermanos.